Me llamo Fernando Castillo. Tengo 49 años y llevo 28 trabajando como guardia de seguridad en la ciudad de Guadalajara, México. He trabajado en todo tipo de lugares, desde bancos hasta bodegas industriales, desde plazas comerciales hasta edificios corporativos. Pensaba que lo había visto todo en este oficio: asaltos violentos, intentos de secuestro, narcotraficantes tratando de usar instalaciones como puntos de entrega, incluso un par de suicidios que me tocó presenciar. En 28 años desarrollas una coraza, te vuelves inmune al miedo, o al menos eso creía yo. Pero hay experiencias que rompen incluso la armadura más gruesa, que te obligan a replantear todo lo que pensabas saber sobre la vida, la muerte y lo que existe en el espacio entre ambos. Lo que me sucedió hace 5 meses en el Hospital San Rafael, un antiguo sanatorio abandonado en las afueras de Guadalajara, me cambió para siempre, y aunque sobreviví para contarlo, una parte de mi cordura quedó atrapada en esos pasillos oscuros, entre esas paredes que absorbieron tanto dolor durante más de un siglo de operación. Todo comenzó un viernes a finales de noviembre, una de esas noches frías y húmedas que son raras en Guadalajara, pero que cuando ocurren te calan hasta los huesos. Yo estaba asignado a un turno especial, no mi horario habitual. La empresa de seguridad para la que trabajo, Servicios de Vigilancia Halcón, había conseguido un contrato temporal con una compañía de bienes raíces que había adquirido el antiguo Hospital San Rafael y planeaba demolerlo para construir un complejo de departamentos. Necesitaban guardias nocturnos para proteger el equipo de demolición que habían comenzado a instalar en el sitio y para evitar que los indigentes, drogadictos o vándalos entraran al edificio antes de que comenzara la demolición oficial. Mi compañero esa noche era Rubén Ochoa, un tipo joven de apenas 26 años, apenas con 2 años de experiencia en seguridad privada. Era su primer trabajo en un sitio abandonado y podía ver que estaba nervioso, aunque trataba de ocultarlo con bravuconería. Habíamos trabajado juntos solo un par de veces antes, en turnos de centros comerciales, así que no lo conocía muy bien, pero parecía competente y seguía instrucciones sin cuestionar. Llegamos al Hospital San Rafael a las 9 de la noche en punto. El edificio era una estructura masiva de 5 pisos que ocupaba casi una manzana entera en lo que alguna vez había sido un barrio residencial próspero, pero que ahora estaba semi-abandonado. Fue construido en 1892, durante el Porfiriato, con una arquitectura neoclásica impresionante. Columnas de cantera, arcos elaborados, balcones de hierro forjado que ahora estaban oxidados y torcidos. Había operado como hospital general hasta 1963, luego como sanatorio psiquiátrico hasta 1987 y finalmente como asilo para enfermos terminales hasta que cerró definitivamente en 2002 por violaciones de código sanitario y falta de fondos. Desde entonces había estado abandonado, 21 años de deterioro constante. Las ventanas estaban rotas o tapiadas con madera podrida, las paredes exteriores cubiertas de grafitis. La vegetación había invadido el perímetro creciendo salvaje y descontrolada. Había algo inherentemente ominoso en el lugar incluso desde afuera, una sensación de peso y tristeza que parecía emanar de las paredes mismas. El supervisor de turno anterior, un hombre llamado Mauricio que tenía aspecto de no haber dormido en días, prácticamente corrió hacia su auto cuando llegamos. Apenas se detuvo para entregarnos las llaves del candado principal y darnos las instrucciones básicas. El recorrido es cada 2 horas, dijo mientras se subía a su Nissan Suru. Revisan el perímetro exterior y el primer piso. No suban a los pisos superiores. Las estructuras están muy dañadas y es peligroso. Cualquier intruso o actividad sospechosa, llaman inmediatamente a la central. Pero les advierto algo, compañeros, este lugar tiene muy mala vibra. Yo no vuelvo después de esta noche. Pueden quedarse con este pinche contrato. Rubén se rió nerviosamente. ¿Mala vibra? ¿En serio, carnal? ¿Nos vas a salir con cuentos de fantasmas? Mauricio no se rió. Su expresión era completamente seria, casi asustada. No son cuentos. Yo escuché cosas ahí dentro. Vi cosas. 3 noches he trabajado aquí y cada noche ha sido peor. Anoche algo me tocó el hombro cuando estaba revisando el ala este. Me di vuelta y no había nadie, pero sentí la mano, fría como hielo, con dedos largos que se clavaban en mi hombro. No es paranoia, no es imaginación. Este lugar está maldito. Y con eso arrancó el motor y se fue, dejándonos en una nube de humo de escape y con una sensación de incomodidad que no podía sacudirme. Pinche Mauricio dramático, dijo Rubén, tratando de sonar despreocupado. Probablemente solo quiere asustarnos para que renunciemos y él pueda recomendar a un amigo suyo para el puesto. No respondí. En 28 años de trabajo había aprendido a confiar en mis instintos,
Y algo en la manera en que Mauricio había hablado, el miedo genuino en sus ojos, me decía que no estaba exagerando ni inventando historias para asustarnos. Abrimos el candado de la reja principal, una estructura de hierro oxidado que chirriaba horriblemente al moverse, y entramos al terreno del hospital. Había un sendero de concreto agrietado que llevaba desde la reja hasta la entrada principal del edificio, bordeado a ambos lados por lo que alguna vez habían sido jardines, pero que ahora eran solo maleza salvaje y árboles descuidados que creaban sombras inquietantes bajo nuestras linternas. La entrada principal era un gran pórtico con columnas y una puerta doble de madera que estaba entreabierta. Alguien, probablemente indigentes o vándalos, había forzado la entrada en algún momento del pasado. Empujamos las puertas, que se abrieron con un gemido largo y escalofriante que resonó por todo el edificio. El interior era exactamente lo que esperarías de un hospital abandonado durante más de 2 décadas. Pisos de mosaico agrietados y cubiertos de escombros, paredes con pintura descascarada revelando capas y capas de diferentes colores de diferentes épocas, techos con manchas de humedad y moho, ventanas rotas que dejaban entrar la brisa fría de la noche. Nuestras linternas Maglite de alta potencia iluminaban un vestíbulo amplio con lo que alguna vez debió ser un mostrador de recepción, ahora solo una estructura de madera podrida cubierta de grafitis. Instalamos nuestro puesto base en una pequeña oficina cerca de la entrada que parecía estar en mejor condición que el resto del edificio. Tenía una puerta que cerraba, ventanas intactas con barrotes, y suficiente espacio para nuestras 2 sillas plegables y el termo de café que Rubén había traído. Conectamos nuestros radios portátiles a los cargadores y nos preparamos para lo que pensaba sería una noche larga pero rutinaria. ¿Tú crees en fantasmas, Fernando?, me preguntó Rubén mientras me servía un café caliente en un vaso de unicel. Tomé el café, agradeciendo el calor en mis manos. Creo en lo que puedo ver, tocar y explicar racionalmente. En 28 años de guardias nocturnas he escuchado todo tipo de ruidos raros, he visto sombras extrañas, pero siempre ha habido una explicación lógica. El viento, animales, tuberías viejas, estructuras que se asientan. La gente ve lo que quiere ver. Pero nunca has experimentado algo que no pudieras explicar. Lo pensé por un momento. Hubo una vez, hace como 15 años, trabajando en una bodega textil. Escuché pasos claros en el segundo piso cuando yo estaba solo en el edificio. Subí a investigar con mi pistola desenfundada, completamente seguro de que había un intruso. Pero no encontré a nadie, ninguna señal de entrada forzada, nada. Pero incluso eso probablemente fue solo el edificio sentándose o algún animal que se metió por alguna parte. Rubén asintió, pero podía ver que no estaba completamente convencido. Pasamos la primera hora organizando nuestro equipo y familiarizándonos con el plano del edificio que nos había proporcionado la empresa de bienes raíces. El Hospital San Rafael era enorme. El edificio principal tenía 5 pisos con 2 alas en cada piso, este y oeste. Había también edificios auxiliares en la parte trasera que habían sido la morgue, la lavandería y el área de mantenimiento. Nuestras instrucciones eran claras. Patrullar solo el perímetro exterior y el primer piso del edificio principal cada 2 horas, no entrar a los edificios auxiliares ni subir a los pisos superiores por cuestiones de seguridad estructural. A las 11 de la noche hicimos nuestra primera ronda. Salimos de nuestra oficina base con nuestras linternas y caminamos lentamente por el primer piso, revisando cada habitación accesible. La mayoría eran antiguas habitaciones de pacientes, pequeños cuartos de 3 por 3 metros con camas de metal oxidadas, algunas todavía con colchones podridos, otras completamente vacías. Las paredes tenían grafitis perturbadores. Aquí morí solo, nadie escuchó mis gritos, doctores del infierno, y símbolos extraños que no pude identificar. En lo que parecía haber sido el ala de pediatría encontramos algo particularmente inquietante, una habitación llena de juguetes viejos y rotos, muñecas con caras agrietadas, osos de peluche mohosos, bloques de madera esparcidos por el suelo, y en la pared alguien había pintado con spray rojo. Los niños todavía juegan aquí a las 3 de la mañana. ¡Qué enfermo!, murmuró Rubén, iluminando la inscripción. ¿Quién escribiría algo así? Vándalos, dije, aunque sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Gente enferma que se divierte asustando a otros. Continuamos nuestra ronda, revisando el ala este completa y luego el ala oeste. No encontramos señales de intrusos ni nada fuera de lo ordinario, más allá del deterioro esperado de un edificio abandonado. Completamos el recorrido del perímetro exterior, verificando que todas las ventanas del primer piso estuvieran aseguradas o al menos monitoreadas. Regresamos a nuestra oficina base a las 12:30 de la madrugada.
Rubén anotó en la bitácora: primera ronda completada, sin novedades. Nos sentamos, tomamos más café y tratamos de mantenernos despiertos hablando de fútbol y de nuestras familias. Fue cerca de la 1 de la madrugada cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Estábamos en medio de una conversación sobre el último partido de las Chivas cuando ambos escuchamos algo. Un sonido débil pero inconfundible, el llanto de un niño. Rubén se cayó a mitad de frase. ¿Escuchaste eso? Asentí, ya levantándome y tomando mi linterna. Quédate aquí, voy a investigar. Ni madres, dijo Rubén, levantándose también. Vamos juntos. El llanto parecía venir de algún lugar más profundo del edificio, más allá del ala este. Salimos de nuestra oficina y caminamos lentamente por el pasillo principal, siguiendo el sonido. Mientras nos acercábamos, el llanto se hacía más claro, más desgarrador. Era definitivamente un niño, probablemente de unos 5 o 6 años por el tono de voz, sollozando como si estuviera aterrorizado o con dolor. «Hola», llamé. «Soy guardia de seguridad. Si hay alguien ahí, salga. Este edificio es peligroso». El llanto se detuvo abruptamente. Silencio absoluto. Rubén y yo intercambiamos miradas. «Tal vez era un gato», sugirió él. «A veces suenan como bebés llorando». Pero yo sabía que no había sido un gato. Había sido definitivamente un niño. Continuamos avanzando hacia donde había venido el sonido, llegando finalmente al antiguo ala de pediatría, la misma área donde habíamos encontrado la habitación con los juguetes. Iluminamos cada habitación sistemáticamente. Vacías. Todas completamente vacías. No había señales de que nadie hubiera estado ahí recientemente, ni siquiera huellas en el polvo grueso que cubría todo. «No hay nadie aquí», dijo Rubén, y pude detectar un toque de alivio en su voz. Debió haber sido el viento o las tuberías. Estaba a punto de estar de acuerdo cuando mi linterna iluminó algo en el suelo de la habitación de los juguetes. Uno de los osos de peluche que habíamos visto antes, que estaba tirado en el suelo en una esquina, ahora estaba en el centro de la habitación, parado derecho como si alguien lo hubiera colocado cuidadosamente en esa posición. «Rubén», dije lentamente, «ese oso de peluche estaba ahí cuando pasamos antes». Él dirigió su linterna hacia donde yo apuntaba. Su rostro palideció visiblemente. «No, definitivamente no. Estaba en la esquina. Lo recuerdo perfectamente porque me pareció espeluznante cómo nos miraba con esos ojos de botón». Nos acercamos cautelosamente al oso. Era viejo, probablemente de los años 80 o 90, de color café mohoso con un ojo de botón faltante y el relleno saliéndose por varias costuras rotas. Y estaba definitivamente en una posición diferente a donde lo habíamos visto hace menos de una hora. «Alguien tiene que haber estado aquí», dijo Rubén, su voz ahora claramente nerviosa. «Alguien movió ese oso mientras nosotros estábamos en la oficina». «Pero revisamos todo el ala», respondí. «No había nadie. No hay manera de que alguien pasara junto a nosotros sin que lo viéramos». Fue entonces cuando la temperatura bajó dramáticamente. Fue tan repentino que ambos lo sentimos al mismo tiempo. En cuestión de segundos pasamos de una temperatura templada a un frío penetrante que nos hizo exhalar nubes de vapor blanco. «¡Qué chingados!», murmuró Rubén, frotándose los brazos. «¿Por qué hace tanto frío de repente?». Y entonces escuchamos pasos. No el llanto del niño esta vez, sino pasos claros y distintos. Pasos de un adulto, pesados, rítmicos, caminando por el pasillo hacia donde estábamos nosotros. Salimos rápidamente de la habitación de los juguetes y dirigimos nuestras linternas hacia el pasillo. Los pasos continuaban, cada vez más cerca, pero no podíamos ver a nadie. El pasillo estaba completamente vacío. «Identifíquese», grité, mi mano moviéndose instintivamente hacia mi bastón reglamentario. «Este es un área restringida». Los pasos se detuvieron. Durante unos segundos eternos solo hubo silencio y ese frío antinatural. Y luego escuchamos una voz. Era una voz de hombre, profunda y áspera, como si la garganta estuviera dañada o llena de flema. Y lo que dijo hizo que mi sangre se helara. «Hora de la ronda médica. Todos los pacientes deben estar en sus camas». Rubén estaba temblando ahora, y no solo por el frío. «Fernando, vámonos. Vámonos ahora mismo». Pero antes de que pudiéramos movernos, las puertas de las habitaciones a lo largo del pasillo comenzaron a cerrarse violentamente, una tras otra, como fichas de dominó. Cada puerta se azotaba con un golpe que resonaba como un disparo. Y con cada puerta que se cerraba, escuchábamos más voces.
Gritos, llantos, súplicas en español e incluso en otros idiomas que no pude identificar. ¡Corre!, grité. Corrimos de regreso hacia nuestra oficina base, nuestras linternas saltando frenéticamente mientras nuestros pies golpeaban contra el piso de mosaico. Detrás de nosotros los sonidos se intensificaban. No solo gritos ahora, sino el chirrido de ruedas de camillas, el tintineo de instrumentos médicos, alarmas de monitores cardíacos pitando en tono plano, todo mezclándose en una cacofonía infernal. Llegamos a la oficina y cerramos la puerta de golpe, echando el cerrojo. Ambos estábamos jadeando, sudando a pesar del frío, nuestros corazones latiendo tan fuerte que podía escuchar el mío en mis oídos. ¿Qué mierda fue eso?, gritó Rubén. ¿Qué chingados fue eso, Fernando? No tenía respuesta. En 28 años nunca había experimentado nada remotamente similar. Mi mente racional trataba de encontrar explicaciones. ¿Interferencia de radio? ¿Eco acústico extraño? ¿Algún tipo de broma elaborada? Pero no podía explicar los pasos que escuchamos sin ver a nadie, la temperatura cayendo en picada, las puertas cerrándose solas. Tomé mi radio y lo encendí. Base San Rafael a Central. Cambio. Solo estática. Lo intenté de nuevo. Central, aquí base San Rafael. ¿Me copian? Cambio. Más estática. El radio no funcionaba. Intenta tu celular, le dije a Rubén. Él sacó su teléfono. No hay señal. Ni una sola barra. ¿Cómo es posible? Afuera teníamos señal completa. Revisé mi propio celular. Lo mismo, sin señal. Nos quedamos en la oficina durante los siguientes 30 minutos, ninguno de los dos queriendo admitir en voz alta lo aterrados que estábamos. El edificio había quedado en silencio otra vez, lo cual de alguna manera era peor que los gritos. Al menos cuando había ruido, sabías que algo estaba pasando. El silencio era opresivo, expectante, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. Cerca de las 2 de la madrugada, Rubén habló en voz baja. Mi tío trabajó aquí, en los años 80, cuando todavía era sanatorio psiquiátrico. Nunca quiso hablar mucho de eso, pero una vez, en Navidad, cuando estaba borracho, me contó cosas horribles. Dijo que los tratamientos que daban aquí eran medievales. Electroshock sin anestesia, lobotomías para pacientes que solo tenían depresión, aislamiento en celdas oscuras durante semanas. Muchos pacientes murieron aquí, Fernando, no de enfermedades, sino de los tratamientos. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, pregunté, mirándolo con una mezcla de enojo y miedo. No pensé que importara. No pensé que fuera real. Antes de que pudiera responder, escuchamos un nuevo sonido. Esta vez no venía del edificio, sino de afuera de nuestra oficina, directamente afuera de nuestra puerta, arrastrando, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso. Y luego golpes en la puerta, suaves al principio, luego más fuertes. Alguien o algo estaba tratando de entrar. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de sonar autoritario, pero mi voz temblaba. Los golpes continuaron, ahora acompañados de arañazos, como uñas contra la madera. Y luego escuchamos la voz otra vez, la misma voz áspera de antes, pero ahora justo al otro lado de la puerta. Paciente 0314. No tomó sus medicamentos. Debe ser sedado. Debe ser llevado a la sala de tratamiento. No somos pacientes, respondió Rubén, su voz quebrada. Somos guardias de seguridad. Déjenos en paz. La cosa del otro lado se rió. No era una risa humana. Era un sonido horrible, como vidrio rompiéndose mezclado con el gemido de un animal herido. Todos los que entran son pacientes. Este hospital nunca cerró realmente. Los pacientes nunca se fueron. Y ahora ustedes son pacientes también. Los arañazos se intensificaron. Podíamos ver la madera de la puerta comenzando a astillarse bajo la presión. Tenemos que salir de aquí, dije a Rubén. Por la ventana. Nuestra oficina tenía una ventana con barrotes, pero estos estaban oxidados. Tomé mi bastón reglamentario y comencé a golpear uno de los barrotes. Rubén se unió con el suyo. Después de varios golpes violentos, uno de los barrotes se soltó lo suficiente como para que pudiéramos doblarlo. ¡Vamos!, grité. Rubén salió primero por la ventana, cayendo al exterior con un golpe pesado. Yo estaba comenzando a trepar cuando la puerta de la oficina se abrió con un crujido espantoso. Lo que entró no era humano, aunque alguna vez lo había sido. Era la figura de un hombre vestido con una bata blanca de médico, pero todo en él estaba mal. Su piel era de un color gris ceniciento,
estirada tan tensa sobre los huesos que podías ver cada detalle del cráneo debajo. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupila ni iris, solo orbes lechosos que parecían ver todo y nada al mismo tiempo. Su boca estaba abierta en una sonrisa horrible, revelando dientes manchados de marrón. Pero lo peor eran sus manos, dedos excesivamente largos, casi el doble de largo que dedos normales, con uñas negras y retorcidas como garras. En esas manos sostenía algo que me hizo gritar. Una jeringa antigua, del tipo que usaban en los años 50 o 60, enorme, con una aguja oxidada y gruesa, y estaba llena de un líquido oscuro que definitivamente no era medicina. Hora de su tratamiento, dijo con esa voz áspera e inhumana. Salté por la ventana, cayendo mal y torciéndome el tobillo, pero el dolor de la adrenalina me permitió levantarme y correr. Rubén me ayudó, pasando mi brazo sobre sus hombros. «¡Al auto!», grité. Habíamos dejado nuestro vehículo de la empresa, una camioneta Nissan NP300, estacionado cerca de la entrada principal. Corrimos cojeando por el sendero, nuestras linternas iluminando frenéticamente el camino. Detrás de nosotros escuchamos un grito escalofriante que parecía venir de todas direcciones al mismo tiempo. Pero cuando llegamos a donde habíamos estacionado el vehículo, nos detuvimos en seco. La camioneta estaba completamente destrozada. Los neumáticos estaban desinflados, las ventanas hechas añicos, y sobre el capó alguien o algo había escrito con lo que parecía ser sangre. «Nadie se va». «No puede ser», murmuró Rubén. «No puede estar pasando esto». Fue entonces cuando vimos las luces. Luces moviéndose en las ventanas del hospital, docenas de ellas, en todos los pisos. No era luz eléctrica, el edificio no tenía electricidad. Era una luz pálida y enfermiza, como la bioluminiscencia de organismos en descomposición. Y en cada ventana iluminada podíamos ver figuras. Pacientes en batas de hospital, de pie completamente inmóviles, mirando hacia afuera, hacia nosotros. «Tenemos que correr», dije, «a pie, hasta la calle principal». La entrada principal del hospital estaba a unos 200 metros de la reja de perímetro, y de ahí a la calle principal había otros 300 metros. 500 metros en total. Normalmente no sería nada, pero con mi tobillo torcido y el terror absoluto que sentíamos, parecía una distancia imposible. Comenzamos a correr. Bueno, Rubén corría y yo cojeaba rápidamente con su ayuda. Detrás de nosotros escuchamos un sonido nuevo, la puerta principal del hospital abriéndose con un gemido largo y oxidado. Y luego pasos, muchos pasos, una multitud de pasos acercándose. No nos atrevimos a mirar atrás. Solo seguimos moviéndonos hacia adelante, pasando la reja del perímetro que afortunadamente habíamos dejado abierta, y llegando finalmente a camino de tierra que llevaba a la calle principal. Fue entonces cuando Rubén tropezó y cayó, soltándome. Ambos caímos al suelo con fuerza. Cuando me giré para ayudarlo a levantarse, finalmente miré hacia atrás, hacia el hospital. Lo que vi me perseguirá por el resto de mi vida. Había docenas, quizás cientos de figuras saliendo del edificio, todas vestidas con batas de hospital o ropa de pacientes de diferentes épocas. Algunas parecían relativamente normales, solo pálidas y con movimientos rígidos. Otras estaban claramente descompuestas, con carne colgando de los huesos, cuencas oculares vacías, extremidades faltantes, y todas se movían hacia nosotros con una coordinación horrible, como un enjambre. «¡Levántate!», grité a Rubén, jalándolo del brazo. Nos levantamos y continuamos corriendo con la desesperación de hombres que saben que están siendo cazados. El dolor en mi tobillo era insoportable, pero la adrenalina me empujaba hacia adelante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 2 o 3 minutos, llegamos a la calle principal. Había un Oxxo abierto 24 horas a unos 100 metros de distancia, su luz fluorescente brillando como un faro de salvación. Corrimos hacia el Oxxo, entramos como alma que lleva el diablo, y cerramos la puerta detrás de nosotros. El empleado del turno nocturno, un chavo joven de no más de 20 años, nos miró con los ojos como platos. «¿Están bien, señores?», preguntó. «Se ven como si hubieran visto un fantasma». Nos desplomamos contra el mostrador, jadeando, empapados en sudor. Miré por la ventana del Oxxo hacia la calle. Las figuras se habían detenido justo al borde de la propiedad del hospital. Formaban una línea perfecta, como si hubiera una barrera invisible que no podían cruzar. Y todas nos miraban, inmóviles, expectantes. «Llame a la policía», le dije al empleado entre jadeos. «Ahora». Él sacó su teléfono, pero antes de que pudiera marcar,
Las figuras comenzaron a retroceder. Lentamente, manteniéndose siempre mirando hacia nosotros, se alejaron de vuelta hacia el hospital. Una por una desaparecieron en la oscuridad, hasta que la calle quedó vacía otra vez. ¿Qué fue eso?, preguntó el empleado, mirando hacia donde habían estado las figuras. ¿Qué eran esas personas? No eran personas, dijo Rubén, su voz apenas un susurro. Nos quedamos en el Oxxo hasta que amaneció a las 6:30 de la mañana. Llamamos a nuestra central de seguridad y reportamos que habíamos sido atacados por intrusos en el Hospital San Rafael y que nuestro vehículo había sido vandalizado. No mencionamos nada sobre lo que realmente vimos. Sabíamos que nadie nos creería. Cuando finalmente regresó la luz del día, un supervisor de nuestra empresa vino a recogernos. Fuimos de vuelta al hospital para recuperar nuestro equipo y documentar los daños al vehículo. Con la luz del sol, el Hospital San Rafael se veía completamente diferente. Todavía estaba en ruinas. Todavía se sentía desolado, pero ya no tenía esa cualidad malévola y opresiva que había tenido durante la noche. Era solo un edificio viejo y abandonado. Nuestra oficina base estaba exactamente como la habíamos dejado, excepto por la puerta que estaba astillada y parcialmente rota. En el piso, justo frente a la puerta, encontramos algo que hizo que mi estómago se contrajera: la jeringa. La jeringa antigua con el líquido oscuro. Estaba ahí, real y tangible, prueba física de que lo que habíamos visto no había sido una alucinación compartida. El supervisor la recogió. ¿Qué es esto?, preguntó. Déjela, le dije. No la toque. Pero era demasiado tarde. Él ya la había levantado. La miró más de cerca, leyendo algo grabado en el costado del cilindro de vidrio. Dice: Hospital San Rafael, Departamento de Psiquiatría, 1972. Es una antigüedad. Probablemente la dejaron los vándalos. La dejó caer y se rompió, el líquido oscuro derramándose sobre el piso. Tenía un olor horrible, como carne podrida y productos químicos. Renuncié a ese contrato ese mismo día. Rubén también. Ninguno de los dos queríamos volver al Hospital San Rafael nunca más. La empresa protestó. Nos dijeron que perderíamos bonos y que tendríamos marcas negativas en nuestros expedientes. Pero no nos importó. Algunos lugares no valen ninguna cantidad de dinero. Supe después, por otros guardias de la empresa, que nadie pudo completar un turno completo en el Hospital San Rafael. Todos los guardias que intentaron trabajar ahí reportaron experiencias similares: voces, apariciones, encuentros con cosas que no deberían existir. Después de 2 semanas, la empresa de seguridad canceló el contrato, citando condiciones de trabajo inseguras. La demolición del hospital estaba programada para comenzar en enero, pero en diciembre, uno de los trabajadores de construcción que estaba haciendo inspecciones preliminares del sitio desapareció. Simplemente se desvaneció dentro del edificio. Nunca lo encontraron. Después de eso, la empresa de bienes raíces canceló todo el proyecto. El Hospital San Rafael sigue ahí hasta el día de hoy, abandonado, acordonado, esperando. Han pasado 5 meses desde aquella noche. Todavía trabajo como guardia de seguridad, pero ahora solo acepto contratos en lugares activos, con gente alrededor, preferiblemente durante el día. Las noches me dan ansiedad ahora, especialmente cuando estoy solo. Rubén dejó completamente el trabajo de seguridad. La última vez que hablé con él, me dijo que había conseguido un trabajo en una oficina, turno de día, rodeado de gente. Me confesó que todavía tiene pesadillas sobre esa noche, que todavía ve esas figuras en las ventanas del hospital cada vez que cierra los ojos. Yo también las veo. Pero lo que más me atormenta no son las apariciones ni el médico fantasma con la jeringa. Es la comprensión de lo que realmente pasó en ese lugar durante sus más de 100 años de operación. Investigué la historia del Hospital San Rafael después de aquella noche. Lo que encontré fue perturbador. Durante su tiempo como sanatorio psiquiátrico en los años 70 y 80, hubo múltiples denuncias de maltrato y experimentos médicos no autorizados en pacientes. Lobotomías realizadas sin consentimiento, drogas experimentales probadas en pacientes sin su conocimiento, aislamiento prolongado usado como castigo más que como tratamiento. Más de 300 personas murieron en ese hospital durante esas 2 décadas. Las causas oficiales de muerte variaban: paro cardíaco, complicaciones de tratamiento, suicidio. Pero muchas familias sospecharon siempre que había algo más, que sus seres queridos habían sido víctimas de negligencia médica o peor. Y luego, durante su última fase como asilo para enfermos terminales, las condiciones eran deplorables.
Pacientes abandonados en habitaciones sin calefacción durante los inviernos fríos de Guadalajara, escasez de medicamentos para el dolor, personal médico insuficiente. Las personas iban ahí a morir, y muchos murieron solos, en dolor, sin dignidad. Todo ese sufrimiento acumulado, toda esa muerte y desesperación, se quedó atrapado entre esas paredes. Y de alguna manera, de una manera que desafía toda explicación racional, los pacientes nunca se fueron realmente. Sus cuerpos fueron removidos, enterrados en algún cementerio municipal o cremados, pero sus espíritus, sus almas atormentadas, permanecieron. El Hospital San Rafael se convirtió en una especie de purgatorio, un lugar donde los muertos que sufrieron injustamente están atrapados, repitiendo eternamente sus últimos momentos de agonía, buscando la paz que se les negó en vida. Y yo fui testigo de eso. Rubén y yo fuimos testigos de algo que la mayoría de la gente solo ve en películas de terror o lee en historias ficticias. Vimos la prueba de que la muerte no es siempre final, de que algunos lugares están tan saturados de sufrimiento que se convierten en anclas para las almas, impidiéndoles pasar a lo que sea que venga después. Eso es lo que más me atormenta. No el miedo a lo que vi, sino el conocimiento de que es real. Que hay un nivel de existencia más allá de lo que podemos percibir normalmente, y que ese nivel está lleno de dolor y desesperación. Que las personas que murieron en lugares como el Hospital San Rafael no encontraron paz, sino que quedaron atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento. La semana pasada pasé en auto frente al hospital de camino a otro trabajo. Fue durante el día, con el sol brillando, tráfico normal en la calle. Desde afuera, bajo la luz del día, parecía solo lo que era. Un edificio viejo y deteriorado esperando demolición. Pero mientras pasaba, miré hacia las ventanas del segundo piso, y juro por todo lo sagrado que vi una figura parada en una de ellas. Una mujer en bata de hospital, de pie completamente inmóvil, mirando hacia la calle, mirándome directamente a mí. Parpadeé y la figura había desaparecido. Probablemente fue mi imaginación, probablemente fue solo una sombra o un reflejo. Pero no pude sacudirme la sensación de que me había reconocido, de que de alguna manera sabía que yo había estado ahí, que había sido testigo de su existencia continua en ese lugar maldito. No he vuelto a pasar cerca del hospital desde entonces. Hago rutas más largas para evitar esa área completamente, porque tengo miedo de que si vuelvo, si me acerco demasiado, algo me jale de regreso, que de alguna manera me convierta en parte de ese lugar, otro paciente que nunca se fue. Rubén me llamó hace 2 noches. Era la primera vez que hablábamos en meses. Su voz sonaba cansada, derrotada. Me dijo que había estado teniendo sueños. Sueños donde estaba de vuelta en el Hospital San Rafael, caminando por esos pasillos oscuros, y que no importaba cuánto corriera o cuántas puertas abriera, siempre terminaba de vuelta en el mismo pasillo. Y que en esos sueños, las figuras le hablaban, le decían que eventualmente tendría que volver, que todos los que habían estado en el hospital tenían que volver eventualmente. Es solo pesadillas, le dije, tratando de convencerlo y de convencerme a mí mismo. Nuestras mentes tratando de procesar el trauma de lo que experimentamos. ¿Tú también los tienes?, preguntó. Los sueños. No respondí inmediatamente. Porque sí, yo también los tenía. Casi todas las noches. Sueños donde estoy de vuelta en ese hospital, buscando una salida que nunca encuentro. Sí, admití finalmente. También los tengo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego Rubén dijo algo que me heló la sangre. Fernando, ¿tú crees que realmente salimos? ¿O todavía estamos ahí? No digas eso, respondí bruscamente. Estamos aquí, estamos afuera, estamos vivos. Pero ¿cómo lo sabemos con certeza? Todo lo que vimos esa noche desafiaba la realidad. ¿Quién dice que nuestra escape no fue solo otra ilusión? ¿Que nos seguimos atrapados en ese hospital, viviendo una fantasía de libertad mientras nuestros cuerpos se pudren en algún pasillo olvidado? Rubén, estás dejando que el miedo te consuma. Tal vez, dijo, o tal vez soy el único siendo honesto sobre lo que realmente pasó esa noche. Colgamos sin decir mucho más, y desde esa conversación no he podido sacudirme sus palabras. ¿Cómo sabemos realmente que escapamos? ¿Cómo sabemos que esto es real? Me pellizco a veces, verifico detalles pequeños de mi vida diaria, busco inconsistencias que pudieran indicar que esto es solo un sueño o una ilusión creada por ese lugar maldito. Hasta ahora todo parece real, pero la duda está ahí, un gusano en mi mente que continúa creciendo. Y hay momentos
generalmente alrededor de las 3 de la madrugada cuando me despierto de las pesadillas, donde juro que puedo escuchar esa voz áspera e inhumana susurrando. Hora de la ronda médica. Todos los pacientes deben estar en sus camas. Así que vivo cada día con esa incertidumbre, con ese miedo constante de que mi realidad es solo otra capa de la pesadilla, de que el Hospital San Rafael todavía me tiene, todavía nos tiene a Rubén y a mí, y que nunca realmente salimos de esos pasillos oscuros. Esa es mi verdad ahora. Esa es mi carga. Sobreviví al Hospital San Rafael, o al menos eso creo. Pero una parte de mí se quedó ahí para siempre, caminando esos pasillos eternamente, otro paciente perdido en un lugar donde los enfermos nunca sanaron y los muertos nunca encontraron paz. Y cada noche, cuando cierro los ojos para dormir, me pregunto si esta vez cuando los abra estaré de vuelta en mi cama en mi casa, o si estaré de vuelta en ese hospital, en ese purgatorio de sufrimiento eterno, donde los pacientes nunca se fueron y nunca se irán, porque aprendí, de la manera más aterradora posible, que hay peores destinos que la muerte. Hay lugares tan saturados de dolor que se convierten en trampas para el alma, prisiones donde ni siquiera la muerte puede ofrecer escape. Y el Hospital San Rafael es uno de esos lugares. Un lugar donde los pacientes nunca se fueron, donde nunca podrán irse, donde el sufrimiento continúa eternamente en un ciclo sin fin. Y aunque mi cuerpo haya salido de ahí hace 5 meses, cada día me pregunto si mi alma realmente escapó, o si todavía está atrapada en esos pasillos oscuros, caminando junto a todos los otros pacientes perdidos, esperando una liberación que nunca llegará,